Bueno, listos. Pues el tema de hoy es estrabismo vertical. Quiero comentarles que es un tema un poquito complejo. Vamos a tener un enfoque en los tres pasos de Parks y Wilczynski también, que pues bueno, finalmente es una herramienta diagnóstica para afinar, una herramienta para afinar nuestro diagnóstico en cuestión de estas entidades que se presentan. Muy bien. Como introducción, vamos a tener que cualquier estrabismo vertical es un desequilibrio sensorio-motor ocular. Obviamente, pues la desviación va a ser en un sentido del eje o del plano vertical, donde vamos a poder tener, digamos, un sinónimo, que es o un ojo hipertrópico, una hiperdesviación hacia arriba, o un ojo hipotrópico, una desviación hacia abajo. Típicamente, o lo más común en la clínica, y pues la incidencia más alta, o prácticamente casi todos los tipos de estrabismos verticales son nombrados de acuerdo al ojo hipertrópico. Asimismo, bueno, está el fenómeno de que el ojo no fijador va a estar hipotrópico, en el sentido de que el paciente tiene una preferencia por el ojo hipertrópico real para su fijación. Entonces, bueno, aclarando un poquito de etimologías, pues vamos a tener que hacia arriba, o la disminución hacia arriba, va a ser la hipertropia o el estrabismo sursumvergente, y hacia abajo va a ser la hipotropia o el estrabismo deorsumvergente. Ok, pues el enfoque clínico de estos estrabismos es que como son diferentes cambios de magnitudes en las diferentes posiciones de la mirada, pues tenemos un amplio espectro de diagnósticos de qué músculo podría estar mal, incluso podemos tener sesgos a la hora de tener de este enfoque diagnóstico, por así decirlo, y como tal podemos dividirlo en tres variantes principales, que sería la desviación vertical incomitante, donde, pues bueno, esto va a estar marcada precisamente porque la desviación de ambos ojos o la corrección de estos mismos va a ser diferente en cada ojo. También vamos a tener que, pues bueno, la diferencia entre desviación primaria o secundaria en la desviación vertical incomitante, pues bueno, esto va a darnos un estrabismo vertical primario o secundario según las leyes de Hering. Asimismo, tenemos la desviación vertical comitante, que en esta pues no va a haber diferencia entre el ángulo de variabilidad del estrabismo vertical y pues el prisma que se va a utilizar para corregir ambos ojos pues va a ser igual, ¿no? Y por último, pues tenemos la desviación vertical disociada o DVD, que vamos a hablar un poquito más adelante de ella. Como diagnósticos diferenciales entre estos tipos de estrabismo, vamos a tener, por más común hacia menos común, la parálisis del oblicuo superior, deficiencia monocular de la elevación, el síndrome del tendón de Brown, síndrome de Brown, fractura del piso de la órbita con encarcelamiento del recto inferior, y pues ya enfermedades sistémicas que pueden generar este tipo de por así decirlo, pseudoestrabismos, como la oftalmopatía de Graves y miastenia gravis. Tenemos ciertos criterios diagnósticos para saber si un estrabismo vertical es unilateral o bilateral, siendo que en el unilateral, pues bueno, vamos a tener en la posición primaria de la mirada una hipertropia franca. Vamos a tener una disfunción unilateral del oblicuo, pensando realmente nada más en una disfunción de los oblicuos. El 3 de 3 pasos va a ser positivo. La hipertropia va a empeorar con la inclinación de la cabeza hacia la parálisis del músculo. O sea que el paciente va a llegar con una posición compensatoria hacia el otro lado. Y si la hacemos hacia el lado del defecto, pues va a empeorar, ¿no? Eso es lo que quería dejar claro. Y las exociclotorsiones van a ser menores a 12 grados. Cuando en una presentación bilateral, por ejemplo, en este caso de una disfunción de los oblicuos, va a tener o no una hipertropia en la posición primaria, una disfunción bilateral, y pues las hipertropias van a estar invertidas, es un poquito más complejo la presentación clínica, y lo más importante aquí es que la exociclotorsión va a ser mayor a 12 grados en un ángulo de desviación. Para evaluar este tipo de estrabismos, bueno, tenemos que hay restrictivos, paralíticos o disociados, y como tal la prueba de Wilczynski. En los restrictivos vamos a usar los 3 pasos de Parks-Wilczynski para poder dilucidar qué músculo es el que tiene el defecto. Y pues bueno, hablando propiamente del test de 3 pasos de Parks-Wilczynski. Son 3 pasos, son sencillos de recordar, porque en la práctica son un poquito más complejos.
Básicamente, el primer paso es en la posición primaria de la mirada. Vamos a ver. El primer paso va a ser en la posición primaria de la mirada. O sea, prácticamente ahí vamos a ver o qué ojo es el que está hipertrópico o qué ojo es el que está hipotrópico. ¿Sale? Entonces, por decir algún ejemplo, siempre vale la pena al usar esta herramienta diagnóstica, por así decirlo, vale la pena no hacer el ejercicio mental, sino irlo anotando, porque de esta manera ya gráfica podemos tener, digamos, el descarte de cada músculo de una manera muy precisa y nos va a ayudar también a ser más concisos, ¿no? Entonces, el primer paso va a ser qué ojo está hipertrópico en la posición primaria. Entonces, primer paso es diagnosticar y vamos a hacer el ejemplo de la paresia más común, que es del oblicuo superior. En este caso va a ser el oblicuo superior. Perdón, sí, ayúdenme con esto. Ok, hablando de esto, de todos modos, ahorita continuamos con esto. Después, el segundo paso del test de Parks va a ser en qué posición de la mirada es donde vamos a tener el aumento de la hipertropia. Esto, bueno, nos va a ayudar a poder dilucidar también si es algún recto el que nos está dando la desviación o propiamente es un oblicuo, recordando que las funciones de estos son de los oblicuos en aducción y de los rectos en abducción. Entonces, a la levoversión y a la dextroversión, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos otro dato. Y por último, la prueba de Wilczewski, que es ya como tal inclinar la cabeza hacia 45 grados, donde por los efectos ciclotorsores o exotorsores de los oblicuos y rectos, vamos a poder ya como tal descartar un músculo, quedándonos nada más con uno solo, ¿no? A ver. Y es básicamente lo que tenemos que buscar en estos test, en este test de 3 pasos. Les digo, como les decía, primero ver qué ojo está en hiper o hipotropia. Esto nos va a ayudar a cancelar 4 músculos de los 8 cicloverticales. Número 2, con la levoversión o la dextroversión nos va a ayudar a saber qué, o nos va a ayudar a descartar un oblicuo y un recto. Y por último, en el test de Wilczewski, nos va a ayudar a saber propiamente descartar de estos últimos o rectos o oblicuos cuál es el que está o parético o hiperfuncionante, ¿no? Entonces, digo, ahorita no vamos a indagar un poquito de esto, traigo un video, pero pues básicamente es lo que implica este test. Muy bien. Vamos a empezar como con las entidades que presentan estrabismos verticales. La primera va a ser la hiperfunción del músculo oblicuo inferior. Este va a significar una hipertrofia en aducción, porque hay que recordar que los oblicuos tienen su acción vertical más marcada en la ADD y los rectos en la ABD. Entonces, aquí en la aducción, si es una hiperfunción del músculo oblicuo inferior, pues vamos a tener que hacia la ADD, si es el oblicuo inferior, vamos a tener una hipertrofia. ¿Cómo podemos observar en la imagen, no? Si en la aducción del ojo izquierdo tenemos que está hipertrópico, bueno, sabemos que está funcionando con demasiada fuerza el oblicuo inferior izquierdo y la cuestión pues, contralateral, ¿no? En este tipo de estrabismos o de hiperfunciones, la posición de la posición primaria de la mirada va a ser completamente o casi normal, que es precisamente donde se va a evidenciar en estos campos de acción, estas posiciones de la mirada, donde podemos aislar las acciones de cada músculo. Entonces, para detectar este tipo de hiperfunciones hay que tener un 9 gaze completo y explorar todas las versiones para poder diagnosticarlo, ¿sale?
Igual, acá tenemos otros ejemplos. Como pueden ver de su lado izquierdo, en la posición primaria de la mirada, prácticamente pues, el niño está en ortoposición, pero si ya buscamos como tal, pensando en estas hipertropias, pues, o aislando el movimiento de los oblicuos, que es hacia la ADD, eso es importantísimo, pues vamos a tener precisamente estas desviaciones, ¿no? Para esto, bueno, nos va a servir mucho el test de Hirschberg, que nos va a poder dar una estimación de qué tanto se desvía en grados o qué tanta desviación vertical en grados podemos presentar para cuantificar en un aproximado cómo realizar una cirugía. Todo va de 15 en 15 grados, precisamente si el reflejo cae en el borde pupilar son 15 grados, entre el borde pupilar y el limbo son 30 grados, en el limbo son 45 grados y si se va ya a la esclera, pues ya son más de 45 grados, ¿no? Otras causas también de la supraversión o de la hipertropia en aducción o de la hipotropia en aducción, pues bueno, como tal, de la elevación en la aducción, vamos a tener que el oblicuo inferior puede estar o puede tener una hiperfunción, también una DVD nos puede dar esta elevación en aducción y, bueno, traumatismos como una fractura del piso de la órbita pueden generarnos esta sobreelevación en la aducción. De la depresión en aducción, pues bueno, vamos a tener obviamente todas las entidades contrarias, que es o una hiperreacción o hiperfunción del oblicuo superior, el síndrome de Brown, que es esto, se presenta en casos muy raros, y contracturas de los músculos superiores, que pues bueno, esto puede ser dado después de una cirugía. Y pues bueno, algunas causas que nos pueden dar o elevación o depresión en aducción, que no son realmente un estrabismo real, serían exotropias, o bueno, estrabismo vertical real, serían exotropias de un ángulo muy, muy, muy alto. Igual tenemos deficiencias en la inserción de los rectos, dismorfismos orbitales, que son deformidades, pues bueno, como tal, defectos craneofaciales congénitos, el síndrome de Duane y la desviación oblicua. Vamos a hablar ahora de una hiperfunción del músculo oblicuo superior, que esto prácticamente nos va a dar una presentación clínica, pues obviamente al revés, ¿no? Aquí es donde vamos a tener que podamos una posición privada de la mirada normal, pero hacia las posiciones inferiores en aducción, vamos a darnos cuenta que el músculo superior que se encarga de deprimir el ojo, pues no va a estar presentando bien va a estar sobrepresentando su acción. El manejo como y de la entidad pasada, pues bueno, va a ser el debilitamiento del tendón, de los músculos oblicuos, como puede ser una resección, una tenectomía, etc. Y vamos a hablar también sobre la paresia más común de un músculo ciclovertical, que es la parálisis del cuarto palo o del músculo oblicuo superior. Esta puede ser congénita o adquirida, y la presentación bilateral en este tipo de casos va a ser asociada a traumatismos. El manejo como tal, pues bueno, siempre es mejorar las condiciones metabólicas generales del paciente, y si la diplopia pues es muy significativa o hay mucha desviación, vamos a usar prismas o como tal irnos ya al manejo quirúrgico. Aquí tenemos el ejemplo clásico y aquí podemos desglosar un poquito lo que es la maniobra de 3 pasos. Y bueno, ¿alguien quisiera animarse a hacer el ejercicio? ¿No? Bueno, vamos a iniciar con la posición primaria de la mirada, ¿no? En este caso, vamos a tener que o el ojo derecho está en hipertropia o el ojo izquierdo está en hipotropia. Esto prácticamente es un sinónimo, ¿no? Después vamos a tener las versiones, o sea, la derecha o hacia la izquierda, donde precisamente hacia la levoversión vamos a tener esta hipertropia del ojo izquierdo. Esto significa que los músculos depresores, los músculos elevadores no tienen ningún antagonismo, entonces por eso pues, se va hacia la hipertropia. Como tal, ya en los bloques de hasta abajo, vamos a tener la prueba de Wilczewski, donde ya estamos aislando las funciones de estos músculos, los laterales, los rectos o los oblicuos, en este caso afectados. Y pues bueno, ya hacia la inclinación hacia el lado afectado, que es precisamente donde podemos enunciar o demostrar esta paresia, es cuando el efecto
el efecto intorsor del oblicuo superior no está funcionando bien, aislando, por ejemplo, la otra parte que es el efecto extorsor del recto inferior del ojo contralateral. Entonces, pues bueno, es cuando ya tenemos la evidencia de que tenemos una parálisis del recto superior, del oblicuo, perdón, superior del ojo derecho. Es lo mismo, prácticamente cuando el ojo que no está paralizado, que en este caso en la parte de arriba sería el izquierdo, pues bueno, tenemos esta manifestación típica o común de las limitaciones o de desviaciones. Asimismo, cuando el ojo fijador o hay una preferencia por el ojo fijador que está parético, vamos a tener pues digamos, una inversión del cuadro, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, pues, o sea, de todos modos es el músculo oblicuo superior el que está parético. Hablando un poquito más del síndrome de Brown, no me voy a meter mucho, es una disminución de la elevación de aducción, donde hay un patrón en B. Vamos a revisar, algún otro compañero, los patrones alfabéticos de estrabismo, que, pues bueno, esto va a tener una disminución de la elevación de frente, y cuando hay inducciones forzadas va a ser positivo completamente. La etiología de este síndrome es la acumulación excesiva de líquidos en las bursas musculares y distinción de la vaina muscular. Asimismo, pues vamos a tener una parálisis del músculo oblicuo. Las clasificaciones, pues bueno, son congénitas y adquiridas, y el tratamiento generalmente no es quirúrgico. Vamos a tener que, pues estos pacientes se pueden observar, hacer ejercicios de elevación en aducción, y pues como tal un poquito más invasivos ya serían la inyección de esteroides alrededor de la tróclea o tratar la enfermedad de base, y por último, pues bueno, ya el manejo quirúrgico si hay una compensación del cuello muy, muy marcada, ¿no? Otro tipo de estrabismos verticales va a ser la deficiencia monocular de la elevación. Esto entra ya en las desviaciones verticales comitantes, que tienen un ángulo pues, muy, muy similar entre ambos ojos. Esta limitación pues, va a ser para la supraversión. Como su nombre lo dice, pues no vamos a poder elevar bien bueno, digo, los ojos, ¿no? Propiamente. La hipotropia va a ser similar en ABD y ADD, lo que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico. Y las tres variantes clínicas de esta entidad, pues número uno va a ser la restricción precisamente de un músculo recto inferior que no permite que podamos elevarlo muy bien, o una inervación deficiente de los rectos superiores, y pues la combinación de ambas, ¿no? Aquí es bien importante que tengamos en cuenta que esta entidad clínica cursa en un 50% con ptosis palpebral, lo que también sugiere que o podría ser una deficiencia monocular de la elevación o alguna parálisis de algún par craneal. ¿Alguien sabe cuál? El tercero, porque cruza con ptosis, aunque, bueno, sin embargo es normal hasta el 50% de nuestros pacientes con esta deficiencia de la elevación que presenten ptosis palpebral. Y pues bueno, aquí podemos verlo en la posición primaria de la mirada, que hay un ojo que no puede estar o que no puede generar el momento de supraversión. Hacia las miradas inferiores realmente no va a haber ninguna limitación, y hacia las superiores, bueno, pues es muy evidente que el ojo izquierdo va a ser el que tiene la deficiencia, ¿no? Vamos a hablar también de la desviación vertical disociada. Esta sí es creo que es tema para otra clase, pero de todos modos vamos a revisarlo rápidamente. Vamos a tener que es una hipertropia de amplitud y velocidad variable de un comienzo precoz. Esta está súper asociada a un estrabismo de tipo endotrópico congénito. Entonces, si hay un paciente con una DBD, es casi confirmatorio de que él tuvo una endotropia congénita. Vamos a ver que se manifiesta clínicamente con la desviación o elevación involuntaria de un ojo que no está fijando. Entonces, si tenemos un ojo fijador, el ojo o un paciente con un DBD va a mandar hacia arriba y hacia afuera, o sea, hacia una supraexociclotorsión, el ojo no fijador. Para esto hay una maniobra especial y específica para poder diagnosticarla. ¿Alguien sabe cuál sería? Que utiliza oclusores transparentes, opacos, translúcidos. ¿Cómo se llama la maniobra? Osner. Muy bien. Entonces, vamos a tener que la desviación vertical disociada va a ser bilateral, usualmente es asimétrica, y esto es un reto diagnóstico porque finalmente el ojo que se desvía es el ojo que va a estar tapado. Entonces, si usamos un cover test normal, pues realmente no nos vamos a poder dar cuenta de esta situación, a menos de que sea muy, muy marcada clínicamente. Entonces, en la primera imagen del lado derecho,
del lado izquierdo. Vamos a tener que el ojo fijador va a ser el ojo derecho y el ojo izquierdo pues va a ser el que se va a ir hacia afuera y hacia arriba, ¿verdad? A su vez, cuando hacemos la alternancia del ojo fijador, pues va a suceder el efecto similar del lado contrario. Entonces, el ojo fijador va a ser el izquierdo y el derecho va a ser el que se va a ir hacia arriba y hacia afuera. Entonces, eso es lo que hay que tener presentes en este tipo de desviación vertical, que el ojo no fijador es el que va a tener esta disociación. Y pues bueno, de mismo caso en la imagen derecha, vamos a tener que es simétrica la desviación vertical disociada. Sin embargo, pues bueno, la presentación clínica más común es que sea asimétrica. Y pues digo, lo mismo, el ojo fijador es muy evidente que va a ser el derecho en el caso de la imagen A y el izquierdo de la imagen B. Ahora, de la forma descompensada y compensada realmente no pude indagar tanto. No sé si nos pueda contribuir a esta situación, doctor, o doctor Edith, doctor Villar. ¿Cómo sería una DVD compensada, descompensada? Ok, súper. Y pues bueno, para la exploración de este tipo de desviaciones vamos a tener que, podemos usar un cover test, el cover alternante, la maniobra de Posner, que ahorita se las voy a explicar, la prueba de Bielchowski y los pasos de Parks, ¿no? Ya por descarte. Esta es la maniobra de Posner. Entonces, para esto es importante utilizar oclusores translúcidos u opacos, porque precisamente es cuando vamos a poder ver esta desviación disociada, que en este caso vamos a tener ya ocluido el ojo derecho con un oclusor translúcido. Tenemos que el ojo izquierdo está fijando en ortoposición y va a tener una elevación y una exciclotorsión lenta. Esa es la característica clave de este tipo de desviación vertical. Ahora, si nosotros tapamos el ojo fijador, otro signo casi patognomónico es que va a haber una regresión del ojo desviado muy rápida. Y volvemos a descubrir el ojo fijador y vamos a tener nuevamente esta hipertropia y exociclotorsión del ojo no fijador. Esa para pronto es la maniobra de Posner. Y pues bueno, aspectos a considerar en este tipo de estrabismos, pues es la capacidad visual. Generalmente cursa o es cerca del 90% de los pacientes con endotropia acomodativa congénita que van a presentar una DBD. Y bueno, pues hay que considerar obviamente la capacidad visual, la estereopsis, la posición primaria de la mirada y si hay supresión del ojo no fijador. A veces las DBD no pueden ser tratadas completamente. Entonces, pues bueno, pues ahí valorar todos los aspectos pues, que realmente nos importan, que es la función, la estereopsis y una buena agudeza visual de nuestro paciente, evitar la ambliopía también. Pues como manejo vamos a tener debilitamientos del recto superior, refuerzo del recto inferior, combinación de retroinserción superior y resección del recto inferior y debilitamiento de los dos músculos elevadores. Sin embargo, como les comentaba, es difícil, por lo que tengo entendido, tratar este tipo de desviaciones. Y pues sería procurar más bien las otras características de una visión correcta. Vamos a ver que también hay otro tratamiento compensatorio con prismas, que es usando la varilla de Maddox o la prueba de Thornton. Y pues esto es importante nada más utilizarlo cuando realmente es muy marcada la presencia de diplopia por esta desviación. ¿Sale? Importante, pues bueno, sabemos que están los estrabismos verticales como tal clásicos, que va a ser que un ojo se va a ir a la hipertropia, si se cubre el otro ojo se va a ir a la hipotropia, y el estrabismo disociado, pues es este que hemos comentado. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna duda? No hay preguntas. Yo vuelvo a preguntar, ¿quiénes recibieron esta plática para estudiarla toda la noche y no estar parpadeando toda la noche para que pudieran aprovechar esta excelente plática? Levanten la mano quienes lo recibieron. ¿Nadie? Creo que sí se mandó, no sé. ¿No les llegó? Ahorita la mano, inmediatamente. Bueno, lo que volvemos a solicitar es que el que vaya a presentar la próxima plática, pues lo
lo envíen oportunamente para que podamos revisarlo todos y podamos aprender esto, porque es un esfuerzo muy grande el estudiar este tipo de estrabismos, que si nosotros no lo revisamos antes, no lo vamos a aprovechar como debe de ser. Este es un trabajo excelente que lo realizó un oftalmólogo inmortal. ¿Sí saben quién es un oftalmólogo inmortal en Gao? ¿No? El doctor Varela, hace casi 2 años, dirigió a otros 2 oftalmólogos a Ciudad Guzmán a hacer un diagnóstico histórico. ¿Se lo recuerdan o no lo recuerdan? Este es un hecho histórico que no creo que nadie haya hecho un diagnóstico tan temprano de un retinoblastoma. Si el nervio óptico mide 1.5 milímetros, la cabeza, el nervio óptico, la papila, este tumor lo diagnosticaron cuando medía 0.75 de milímetro, menos o la tercera parte o la mitad de un diámetro papilar, con una oftalmoscopía en un niño de 12 horas de nacido. 10 horas de nacido. Entonces, 10, 12. si nosotros estábamos recibiendo la noticia del nacimiento de este niño, de un retinoblastoma de tercera generación, este paciente fue esperado durante todo el embarazo porque el abuelo murió de retinoblastoma, el papá quedó ciego de retinoblastoma. Fue atendido por Carol Shields y los que en ese entonces eran los dioses de la oftalmología, pues de retinoblastoma. Y este paciente, tercera generación, fue diagnosticado oportunamente, pero que un residente o que 3 residentes, en primer lugar, se hayan desplazado hasta Ciudad Guzmán, desde mi consultorio hasta Ciudad Guzmán, que hayan usado un equipo prestado, porque pues no llevaban equipo, que hubieran tenido un oftalmólogo que les dio disponibilidad de todo esto para que lo llevaran a cabo y que hayan hecho este diagnóstico. Pues van a ver al paso de los años, ustedes van a ver la historia si alguien los puede superar, pero él no solamente es un gigante de estatura, no solamente es un gigante como oftalmólogo, no solamente es gigante como una de las dinastías que hay aquí, varias dinastías que hay de oftalmología, y que lo van a ver en Querétaro triunfando y viendo en Querétaro pues resaltando toda su sabiduría. El hecho de que haya hecho esta preparación tan importante es necesario que ustedes aprovechen esto. Regresando a los 3 pasos de Parks de la plática. En oftalmología, nosotros empezamos la división porque cuando nosotros empezamos la oftalmología era general, no existían las subespecialidades. No me gusta el yo-yo, pero yo fui el primero que llegué aquí como subespecialista en oftalmología pediátrica, y después se fueron sumando los retinólogos, los de segmento, los de córnea, los de oculoplástica, y empezaron a hacer las divisiones. Hay antecedentes del estrabismo, de los estudiosos de estrabismo, que yo les llamo adultólogos, porque son estudiantes de estrabismo de adultos, pero el estrabismo más frecuente es niños. Entonces, si nosotros revisamos a todos los pacientes que tienen problemas de estrabismo, ¿cuántos van a ser niños? 90%. 90%. Y de estos niños, pues, ¿quién va a saber? ¿Un adultólogo o un pediatra? Bueno, pues el pediatra que empezó con estrabismo en el mundo a estudiar esto en forma exhaustiva y dejó su historia, así como el doctor Varela dejó su historia en retinoblastoma, este señor Parks dejó su legado en oftalmología pediátrica estudiando un estrabismo. Es el único oftalmólogo
pediatra que empezó en oftalmología, en estrabología en los Estados Unidos. Entonces, Parks es el que les enseña cómo hacer sencillo un estrabismo vertical, cómo estudiar un estrabismo sencillo, un estrabismo que puede no entenderse. Síguele. Las imágenes, quiero las imágenes. No, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Ahí. Entonces, no, regrésala. Esta, mira. Entonces, ¿cómo hacer sencillo un diagnóstico de estrabismo? Solamente lo puede hacer quien domina la exploración en un niño que no se deja revisar. Pues porque ya que tienes un paciente adulto que llega, tengo parálisis del cuarto parto, qué chido que puede diagnosticar un paciente así, pero que sea un niño que no se deja revisar, un niño que no se deja tocar y que tiene una madre satánica y que no es posible acercársele, pues solamente con los 3 pasos de Parks podemos diagnosticar esto. No sé cuántos de ustedes tienen en su celular 9Gaz, levanten la mano. ¿Cuántos no tienen celular en su celular el 9Gaz? Levanten la mano los que no tengan el 9Gaz. Levanten la mano. Está el doctor Bueno, Raúl. párense, por favor, párense. Entonces, son pocos los que los que no tienen un 9Gaz y con eso pueden estudiar este paciente. Estos pacientes son 9 posiciones de la mirada y el Bielchowski que ya lo están dominando. Si ustedes tienen esta imagen, tienen un niño que sin tocarlo se están dando cuenta cómo podemos diagnosticar en relación a un niño que no se deja tocar ni se deja acercar, cómo podemos diagnosticar que tiene un cuarto par, con puro verlo o con una fotografía. No oigo. ¿Perdón? No, con un video no. Porque el niño llega así, tiene posición compensadora de la cabeza. ¿Sí me expliqué? Entonces, con Soder tiene posición compensadora de la cabeza. ¿Y a dónde va a compensar la cabeza? Puedes pasar para acá, ¿no? Hacia el lado contrario de la... Ahora pon tu mano santa que nunca ha pecado ahí, por favor. En la posición, en el oblicuo, en la posición, la cabeza, la inclinación de la cabeza, ahí mero. Entonces el paciente va a usar la cabeza, va a inclinar la cabeza en donde no tiene problema. ¿Está claro? Entonces, si el paciente inclina la cabeza a donde no tiene problema, quiere decir que es donde ve mejor. Quiere decir que es donde no tiene diplopia. El niño no sabe oftalmología, pero sabe dónde ver mejor. Y sabe que ahí, no le quites la mano, por favor. Es dejar la mano hasta que todo el mundo se ilumine y entonces llegue la sabiduría inmediatamente. Entonces, en esa posición es donde el niño considera que ve mejor y es donde él va a elegir esa posición de la cabeza. Si yo la pongo del otro lado, entonces se va a diagnosticar en dónde tiene el problema, que es en el ojo derecho. Ok, ahora regresa la mano acá. Si nosotros tenemos esa posición, sabemos que en esta posición los músculos que los pongo a trabajar son los ciclorotadores del ojo derecho y los inciclorotadores del ojo izquierdo. ¿Está claro? Entonces, ahí todo está normal porque los 4 músculos no tienen ningún problema, los 4 músculos son normales, ¿verdad? Pero si yo pongo la cabeza en este sentido, si yo pongo la cabeza en la inclinación contraria a la desviación a la posición que está eligiendo el paciente, entonces voy a ver que el paciente tiene una hipertropia y esa hipertropia quiere decir que el niño inclina la cabeza porque con la cabeza va a ser la inciclo que no tiene aquí.
Este no puede enciclar, no puede hacer la enciclorrotación, y entonces se ponen a competir los dos enciclorrotadores, el enciclorrotador elevador, el enciclorrotador depresor, ¿y cuál gana? El ciclo rotador. Tengo dos Perdón, enciclorrotadores, pero es un enciclorrotador elevador es el recto y tengo superior. un enciclorrotador depresor. ¿Cuál gana? ¿Cómo? El elevador. ¿Quién gana? El recto superior. El recto superior. ¿Y quién pierde? El oblicuo. Entonces es una parálisis del oblicuo superior y no es ningún problema de diagnóstico en un niño hacer este diagnóstico sin ninguna dificultad, y eso es gracias a que si estamos acostumbrados a revisar niños, estamos acostumbrados a revisar niños que no cooperen, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de que Parks, oftalmólogo pediatra, tiene un lugar prioritario en los que hacen estrabismo o los que dejaron su legado estrabismo. Entonces, que sepan cuál es la escuela en todo México que tiene una oftalmología pediátrica estudiando estrabismo. ¿Gau? Gau es la única escuela en donde hay la orientación pediátrica, ¿verdad? El legado que va a seguir la doctora Edith, porque pues, ella tiene que estar mejor que nosotros. No sé si ya lo han visto, aunque hay veces que no nos pela, ¿verdad? Pero... Entonces, la oftalmología pediátrica, ¿sí? Es la que mejor puede estudiar el estrabismo, aunque los estrabólogos en México no nos reconozcan o no nos acepten, porque Parks no es querido en la Ciudad de México, no es querido en la influencia estrabológica adultizada que no tiene los fundamentos para poder revisar un niño que no coopere, ¿sí? Entonces es muy fácil en un cooperador y un paciente que llega aquí dice, vengo a que me trates la parálisis del cuarto par del ojo derecho. No, pues chido, ¿verdad? Pero que llegue un niño que no se deja revisar y que hagas este diagnóstico, entonces eso sí tiene un mérito. Entonces yo quiero felicitar al doctor Varela por esta exposición perfecta, que lo reconozcan siempre, no como un gigante de estatura, sino como un gigante de la oftalmología y un ejemplo de las dinastías que tienen aquí su representación en esta escuela que es la mejor en todo México. Felicidades. Gracias, doctor. Gracias.